Auspicia Impacto Económico Transecológica Sociedad Anónima. Gestión integral de residuos e ingeniería ambiental. Cedisur, 27 años generando negocios alimenticios para la gastronomía y el retail de la región. Cuidamos la calidad de principio a fin, desde la selección de productores, la recepción y el almacenamiento, hasta la entrega puerta a puerta a cada cliente. Cedisur, negocios alimenticios en Río Negro y Neuquén. www.cedisur.com.ar. Último bloque de Impacto Económico. El tema tiene que ver con la cuestión tributaria. La propuesta es compartir la entrevista que grabamos hace 2 semanas atrás al doctor Martín Caranta, socio del estudio Lisicki, Litvin y Asociados. Señor director, Martín, bienvenido a Neuquén. Tema de ajuste impositivo por inflación en el impuesto a las ganancias. ¿Cómo está el tema? ¿Qué tal, Daniel? Muchas gracias por la invitación. Mira, es un tema muy controvertido y con muchas novedades en el último tiempo, ¿sí? Para recordar un poco la evolución, antes de la reforma fiscal de Macri, la 27430, el ajuste impositivo por inflación se hacía, pero por 1. Es decir, y vos sabés que multiplicar cualquier número grande por 1 es lo mismo que no hacer nada, ¿sí? Con la reforma de Macri cambió el paradigma. Con la ley 27430 lo que se dispuso es que se va a hacer el ajuste impositivo por inflación, condicionado a que en los últimos 36 meses la inflación acumulada supere el 100%, ¿sí? Pero a su vez para los 3 primeros años se planteó una norma de transición. Y esa norma de transición era que la inflación de cada uno de los primeros 3 años sea de 33%, ¿sí? Finalizando el año 2018, el gobierno se dio cuenta que el IPC era alto, se superaba el 33%, entonces vino la ley 27468 y lo que hizo fue cambiar el índice de corrección, sacaron al IPIM y pusieron al IPC, ¿sí? Y a su vez modificaron los porcentajes mínimos para cada año. Para el primer año después de la reforma era el 55%, para el segundo el 30% y para el tercero el 15%, ¿sí? La realidad es que la mayoría de las sociedades que tenían cierre de ejercicio primero después de la reforma no llegó al 55%, ¿sí? Entonces, bueno, ahí las sociedades se encontraron con una ley que en principio las iba a beneficiar, pero que en concreto cuando tenían que corregir sus números para liquidar ganancias con una ganancia real y no con una ganancia monetaria, la realidad es que no tenían ningún remedio, ¿sí? Y ahí empezaron a hacer acciones judiciales que después te voy a comentar en qué se basaron, ¿sí? Y hace poquito, con el nuevo gobierno, vino la ley 27541 y lo que hizo también fue dar una vuelta más de tuerca. Porque con Macri la corrección para la inflación, si se llegaba a disparar, permitía el cómputo del efecto en tercios, o sea, 1/3 de la corrección el primer año, 1/3 del segundo, 1/3 del tercero. Lo que prevé la ley 27541 es que en vez de tercios se va a hacer la corrección computándose en sextos, ¿sí? Y acá también hay un tema porque esta corrección diferida o este diferimiento de la verdadera corrección frente a la inflación podrá ser muy beneficiosa para las empresas que con la inflación tienen más ganancia impositiva. Porque si patean la pelota 6 años para adelante, en principio lo que van a tener es un plan de facilidad de pago a tasa cero y en cómodas cuotas anuales. Pero si la corrección del ajuste impositivo por inflación para una empresa le implica pagar menos impuestos, en realidad tenemos una corrección que no existe, ¿sí? Porque corregir algo en 6 tramos implica que el primer año yo en realidad no voy a tener un efecto concreto, voy a tener un efecto muy pequeño que es 1/6 del número que tendría que tener. Y hacia adelante lo que tiene esta metodología es que tampoco actualiza el valor que yo voy difiriendo en 6 años, ¿sí? Entonces, ante esta situación, la realidad es que las empresas se encuentran con un panorama donde en términos concretos terminan liquidando impuestos a las ganancias prácticamente sobre ganancias nominales, no sobre ganancias corregidas por inflación, ¿sí? Y acá se presenta una situación que cuando vos tenés un menor impuesto por el ajuste impositivo por inflación y esa corrección no se aplica, vos terminás ingresando un impuesto a las ganancias que termina siendo confiscatorio, porque en realidad no es sobre las ganancias el pago, sino que ese pago de gravamen termina comiéndote el capital empresario, ¿sí? Entonces, este tema de la confiscatoriedad en materia impositiva ha sido muy tratado tanto por la doctrina como por la justicia y hay causas de corte donde la corte dijo, miren, todo muy bien con el Poder Ejecutivo, con la facultad de reclamar el cobro de impuestos, pero ese cobro de impuestos tiene un límite, que es la confiscatoriedad, porque la confiscatoriedad lesiona el derecho de propiedad. Ahora, te hago un punto. ¿Algún caso en el que se refleje cuánto paga una empresa
en términos de impuesto a las ganancias justamente por el efecto de la inflación. Sí, mirá, en agosto del año pasado se conoció una sentencia del Juzgado Federal de Córdoba, una bodega, y ahí se daba una situación muy ejemplificativa del panorama. La empresa que hacía el ajuste impositivo por inflación tiene un impuesto a las ganancias de 250 millones. Si liquidaba el impuesto sin el ajuste impositivo por inflación, eran 500 millones el monto del impuesto, ¿sí? La justicia, ¿qué hizo? Recibió el planteo del contribuyente y le dijo a la AFIP, el contribuyente parece que tiene razón, aplica una medida cautelar donde la AFIP está impedida de reclamar el impuesto hasta que no se reserva la sentencia de fondo, ¿sí? Y admitió que el contribuyente ingrese el impuesto a las ganancias con el ajuste impositivo por inflación y sin este diferimiento que te comentaba, ¿sí? Entonces, esta reforma, la de Macri, es muy nueva, la del gobierno actual lo que hace es agravar el diferimiento y pensamos que la justicia va a seguir respondiendo de la misma manera, es decir, dándole la razón al contribuyente cuando el planteo judicial de la confiscatoriedad está bien expuesto, bien planteado ante la justicia. Es decir, el esquema del nuevo gobierno, de la administración Fernández, implica que una empresa se vea más afectada por el impuesto a las ganancias, por la inflación. Exactamente, porque termina difiriendo el cómputo de la corrección impositiva de la inflación. ¿Alguna estrategia, algún tip para la liquidación del impuesto a las ganancias en cuanto a optimizar, por decirlo así, el impuesto a pagar? Bueno, justamente en estos últimos cierres de ejercicio la inflación es lo que te cambia el balance fiscal, ¿sí? Entonces lo que nosotros estamos viendo es que muchos contribuyentes se están animando a ir a la justicia para que el impuesto a las ganancias no sea liquidado sobre bases cuasi nominales, vamos a decir, con este diferimiento, sino que para liquidar el impuesto sobre bases reales, es decir, la ganancia medida en moneda homogénea, ¿sí? Entonces la estrategia de la mayoría de los contribuyentes es hacer valer sus derechos, ir a la justicia y que la justicia se pronuncie. Y acá hay una alternativa también procesal que es para tener en cuenta, porque uno puede ir a la justicia, ¿sí? Pero también lo que puede hacer es ir al ámbito contencioso con AFIP, donde uno hace el ajuste impositivo por inflación, la AFIP viene, inspecciona, después hace la determinación de oficio, y esto se termina discutiendo en otro tribunal que no es judicial, que se llama el Tribunal Fiscal de la Nación, ¿sí? Donde tiene un muy buen efecto, que es que mientras la sentencia, mejor dicho, mientras el reclamo está en el Tribunal Fiscal, la AFIP no puede ejecutar el cobro de impuestos, ¿sí? Es decir, la apelación al tribunal tiene algo que se llama efecto suspensivo. Y para los contribuyentes esta estrategia termina siendo buena porque es una economía procesal donde no hace falta ir a la justicia, sino que terminan yendo a la clásica resolución de los conflictos tributarios. El problema es que el criterio de equidad se ha cambiado por el criterio de recaudar lo más posible, ¿no? Exactamente, es así. Pero bueno, en estos tiempos la moraleja tal vez sería, o la esperanza para los empresarios, hay alternativas y la judicialización del exceso recaudatorio, en principio, nos permite ver una luz al final del camino. Martín, gracias por tu tiempo para Impacto Económico y buena estadía en Neuquén. Muchísimas gracias, Daniel. Bueno, y gracias por la invitación. Compartíamos la entrevista al doctor Martín Caranta, socio del estudio Lisicki Litvin y Asociados, sobre el tema del impuesto a las ganancias. Mi comentario editorial, así como vemos comportamientos solidarios de parte de integrantes del servicio de salud, de las fuerzas de seguridad, de la mayoría de nuestros conciudadanos que cumplimos con las restricciones, el aislamiento social, también vemos a los cretinos que no respetan al prójimo y violan este aislamiento, poniendo en riesgo, obviamente, a sus conciudadanos. Con ellos hay que ser muy contundentes. Por otro lado, una información que tiene que ver con la decisión que se adoptó en la provincia de Mendoza de reducir los sueldos a funcionarios públicos. Sería muy indicado que en Neuquén y en Río Negro, en los distintos niveles de gobierno, se hiciera lo mismo, porque estamos en una situación de emergencia, una situación excepcional y hay que disminuir gastos y reasignar gastos, por ejemplo, al sector salud. Y para terminar, un comentario sobre el artículo de Diego Penisoto en el suplemento económico del Río Negro del domingo pasado. El Estado y el coronavirus presente y protagonista,
y hace referencia a que la crisis sanitaria ha visto la necesidad de un Estado fuerte que limite las libertades individuales. Bueno, con respecto a la limitación a las libertades, la Constitución contempla situaciones de excepción en donde esas libertades deben ser limitadas, por ejemplo, a circular. Pero cuidado, porque en China la falta de libertad de expresión que el gobierno chino limita justamente, hizo que la información sobre el virus se difundiera tarde con mayor número de muertos. Y por otro lado, la economía argentina está en una situación de terapia intensiva. En esa situación es que se suma el problema del virus y la situación de debilidad está provocada en gran parte por el peso del Estado sobre la economía, por la inflación que generan los gobiernos con la emisión, por la deuda, por las regulaciones burocráticas, por las violaciones al derecho de propiedad que hacen que el crecimiento sea débil. Bueno, estamos en recesión desde hace ya, yo diría, 10 años. La pobreza generada por las limitaciones que pone el Estado a la inversión. Entonces, cuidado. Por un lado, el gobierno creo que en materia sanitaria se está manejando bien, pero no pensemos que el Estado es el bueno de la película, porque lo que subyace, como digo, es una economía muy debilitada, con muy baja inversión, con alta pobreza, y esa situación, ese problema, esa enfermedad, ha sido generada por los gobiernos. Por eso la enseñanza, creo que tenemos que extraer, es que hay que bajar el peso del sector público sobre la economía para devolverle su vitalidad y volver a crecer. Nos vamos con una frase del doctor Adolfo Rubinstein, quien planteó que la salida de la crisis depende de la conciencia ciudadana, responsabilidad y respeto para con el prójimo. Gracias por estar. Esto fue Impacto Económico, promoviendo y defendiendo a las personas productivas.